Bienvenidos y bienvenidas a los amigos de bueno, muchas gracias. Sabemos que lo estamos transmitiendo también por streaming. Saludo a los que estén conectados. Pero llegarse hasta acá, bueno, tiene su premio también, ¿no? Tiene su costo, pero tiene su premio. Vamos a escuchar a Adriana en directo, lo cual sigue siendo un privilegio. Antes de darle la palabra, voy a tratar de ser lo más breve posible, porque sí que nadie, absolutamente nadie me quiere escuchar a mí, así que, pero voy a decir un par de cosas. Aprovechar y decir lo contextual de estas jornadas, que son las cuartas jornadas, la cuarta edición de las jornadas, estas jornadas bianuales o que se hacen cada bienio, para ser más preciso, que empezaron allá por el 2016 y que las últimas fueron plenas en pandemia. El último recuerdo que tenemos es las pantallas, ¿no? Pero que mantuvieron esa continuidad y tienen esa continuidad creciente, esa continuidad en crecimiento. Así que muchas gracias por venir, por compartir este espacio. Las jornadas se titulan Producir universidad, garantizar derechos y construir futuros en el mundo contemporáneo. Y esto que más allá que puede parecer una frase, una consigna, la verdad es que lo pensamos mucho, debatimos mucho. Ustedes saben, todos la conocen a Glenda. Digamos, cuando uno la convence de algo, después tiene un plus, digamos, hay que ponerle una calidad ahí a las consignas. No, y decía, y pensaba, y esto fue la síntesis, son tres consignas que no deben leerse separadas, que deben leerse como un todo. Es decir, producir universidad, construir o garantizar derechos y construir futuro. Es una consigna que nos pone frente a los desafíos, pero que también recoge la identidad de esta universidad y de estas jornadas. Pensar a la producción y pensar a la universidad como un producto parece obvio, pero no lo es. Muchas veces a la universidad la damos por supuesta, a las prácticas las damos por supuesta. Y la verdad, todos sabemos, todos ustedes saben, Adriana nos dirá algo al respecto seguro, que no es fácil garantizar derechos produciendo al mismo tiempo conocimiento y al mismo tiempo pensando en el futuro, siendo orgullosos del pasado que tenemos. Cuando pensamos los ejes de estas jornadas, así esquemáticamente, ustedes lo saben, son trayectorias, currículum, enseñanzas con barra, evaluación, tecnicidades, docencias también con barra, integralidad y transversalidades. Estos ejes no son ejes abstractos o para la organización, sino los ejes con los cuales nos parece que pensamos la totalidad de lo que significan las prácticas. Esas acciones que parecen grises o parecen opacadas por las grandes claves de la enseñanza, pero que son efectivamente lo que componen cada tarea, lo que pasa en un aula, lo que pasa en un territorio, lo que pasa en un centro regional de extensión, lo que pasa en un laboratorio, digamos, esa actividad que implica las prácticas docentes y que son tan significativas al momento de producir conocimiento en diálogo con esos personajes extraordinarios que son los otros, cualquier otro que esté en ese proceso.
Hemos tenido o estamos teniendo en el desarrollo de las jornadas visitantes y expositores de un montón de universidades: Río Negro, General Sarmiento, Misiones, Rosario, Córdoba, la UNICEN, de la UBA, del Litoral, del Sur, de la Universidad Nacional de las Artes, de Mar del Plata, de la Universidad de Guadalajara y de la UDELAR de Uruguay. Con 1.400 inscriptos, 760 expositores, etcétera, grandes números, que responden a eso, a una organización que tiene ya su tradición y que empieza a encontrarse con su propia historia. En ese sentido es interesante cómo dialogan. Hoy sucedió el primer panel, y cómo empieza a dialogar con eso que viene siendo y que ya es recibido como un legado y también como un desafío, que son las prácticas docentes universitarias, en unos contextos en los cuales, si uno piensa 2016, 2018, 2020 y 2022, son contextos con algo parecido y muy diferentes. Es decir, el mundo en estos tiempos parece Cinema Paradiso, ¿no? Cuando el personaje de Philippe Noiret le dice Totó, dice: no vuelvas al pueblo, porque te va a parecer que cambió tanto, pero en realidad no cambió nada, ¿no? Sí, bueno, hay una metáfora, ¿no? Ahí con el capitalismo cruzado, etc. Pero que me parece que mirando la perspectiva de estas jornadas, acá estamos parados y produciendo una nueva reflexión. En este sentido, que Adriana esté con nosotros, ella es Adriana Puigros, ¿sí? Tengo que decir. Adriana es maestra normal nacional, y ejerció de maestra en lugares extraordinarios. Es profesora, licenciada en Ciencias de la Educación, hizo un máster en el CIMBESTAB, es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, a pesar de que en una anécdota que no voy a contar, en la Academia Nacional de la Educación, un personaje que no voy a decir el nombre, se negaba a decirle doctora y decía licenciada. Sí, eso no. Todavía no se murió. Me acuerdo de todo. En la Academia Nacional de la Educación, que es una entidad privada, ustedes saben, que pertenece al Vino Porto, digamos, no es nuestra, no es nacional, nada. Adriana es doctora honoris causa por la Universidad Nacional de La Plata, y es un orgullo decirlo. Hay otros doctorados que merecidos, tienen otro valor. Para nosotros, o al menos yo tengo la sensación de que es al revés, ¿no? La Universidad Nacional de La Plata está honrada por tener a Adriana como profesora honoris causa. Fue muchísimas cosas, a pesar de su juventud. Pero quería hacer una distinción importante. Después miren el currículum, está bueno. El Sistema Nacional de Universidades tiene 131 universidades, institutos, universidades extranjeras y universidades internacionales. Así se compone. De esos 131, 66 son nacionales, 63 son privados, una internacional y una extranjera. Ese es el número. Mientras Adriana fue diputada nacional, se crearon 19 de esas 66. Me parece un dato, digamos, que circunstancialmente fui testigo de que fue protagonista en la creación de esas universidades. Es decir, cuando hablamos, y por supuesto hablamos de los titulares de los poderes ejecutivos que lo posibilitaron, no le quitamos mérito a nadie, no le quitamos mérito a Néstor, a Cristina, obviamente, pero lo digo yo con absoluta responsabilidad: si no hubiese estado Adriana como presidenta de la Comisión, primero de Ciencia y Técnica, integrando la Cámara de por entonces, luego
como presidenta de la Comisión de Educación, la calidad de los proyectos de creación de las universidades no hubiese sido lo que son hoy. Y no permitiría seguir defendiendo proyectos de universidades que diariamente entran en cuestión o entran a temblar por acciones de particulares, por decirlo elegantemente. La Universidad de la Defensa Nacional, de Almirante Brown, de la Arturo Jauretche, la Avellaneda, Hurlingham, José C. Paz, la Universidad de las Artes, la Universidad de los Comechingones, la Universidad de Moreno, la Universidad Nacional de Rafael, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional de San Antonio Areco, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, la Universidad Nacional de Villa Mercedes, la Universidad Nacional del Alto Uruguay, la Universidad del Chaco Austral, la Universidad del Oeste, la Universidad Raúl Escalabrini Ortiz y la Universidad Nacional Pedagógica, que tiene el antecedente de cuando Adriana fue directora general de Cultura y Educación, ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, y la creó allá, recordábamos recién con Verónica, allá por el año 2007, luego de, es una señora muy elegante, muy correcta, de pegar unos cuantos codazos en las encías de varios para que el proyecto de la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica Provincial fuera posible, se iniciara, se implementara y tuviera la potencia de hoy ser una universidad, ustedes la conocen, con el impacto que tiene la UNIPE en todo el sistema nacional. He pensado decir muchas otras cosas, hasta acá llego. Adriana Puigros, gracias. Y pensando en el título, ¿no?, de estas jornadas, que habla de producir universidad, garantizar derechos y construir futuros en el mundo contemporáneo. Cuando pensaba en la charla de hoy, pensé, bueno, voy a empezar por el mundo contemporáneo. Me están convocando a hablar sobre el mundo contemporáneo, o sea, no podemos hablar de la universidad si no la situamos en el mundo contemporáneo. Avísame, con esta mano. Claro. El problema es que no puedo tenerla en la mano, estoy mal de este lado, tengo el lado izquierdo accidentado. Ahora. Bueno, entonces, digamos, sí, ¿cuál es el mundo en el cual estamos, ¿no? ¿Cuál es ese mundo contemporáneo? Que es un mundo con tremendas paradojas, ¿no? Un mundo donde la concentración de la riqueza, como sabemos, la concentración del poder, y entonces también la concentración de la producción de conocimientos, ¿sí? Es inédita. Y al mismo tiempo nuevas formas de la pobreza, ¿sí?, con grandes perspectivas de exclusión social de franjas enteras de la población. Es casi como de ciencia ficción, ¿no? Es decir, cuando uno ve la posibilidad, una de las posibilidades futuras, que es justamente que haya grandes franjas de la población en el mundo, ¿no?, excluidas. Y al mismo tiempo uno ve que hay un avance de la economía de guerra y opciones políticas de ultraderecha, ¿no? Es decir, que avanzan. Cuando uno mira en realidad los últimos 20 años, ve que avanzan, pero al mismo tiempo hay políticas democráticas que, sí, es decir, que las enfrentan pero hay, digamos, como ciertas novedades en cuanto a sectores populares, es decir, que contribuyen a conformar, ¿no?, que son convocadas, se sienten convocados por políticas de ultraderecha. Bueno, basta con ver la elección de ayer en Italia, ¿no? Al mismo tiempo tenemos que hay una economía basada en la inteligencia artificial que avanza, ¿sí? En el 3.0 y con el avance del 4.0, de la sociedad 4.0, ¿sí?
no simplemente de una tecnología. Con, digamos, un nivel de robotización, es decir, que superen mucho, ¿sí?, aquello que vimos en películas hollywoodenses o en buenas películas de ciencia ficción. Pero al mismo tiempo sin que se hayan abandonado totalmente las tecnologías de la sociedad industrial, las tecnologías depredadoras del medio ambiente, ¿sí?, es decir, las tecnologías utilizadas fundamentalmente en la etapa fordista, ¿no? Ahora, en los países periféricos, ¿no?, como es la Argentina, o los países dependientes, nos encontramos con que no se completó la etapa de industrialización. Y al mismo tiempo conviven de manera relativamente anárquica tecnologías de distintas épocas, distribuidas de manera desigual en la población. En la Argentina la modernización tecnológica se concentra especialmente, todos lo sabemos, en la producción agraria, ¿no? Es decir, que está altamente tecnologizada, lo cual no quiere decir que no haya sectores de la industria, bueno, pero sabemos cómo es este modelo, ¿no? Y en buena parte en manos de corporaciones internacionales, mientras que la mayoría de la población tiene acceso a la tecnología, es decir, como consumidora o como, digamos, y se la convoca para que sea, ¿sí?, para que sea más bien una sumatoria de individuos emprendedores consumidores, ¿no? El sujeto emprendo-consumidor. Y al mismo tiempo vemos que se ha acelerado muchísimo, la pandemia ayudó a esto mucho, ¿sí?, la instalación de nuevas tecnologías en las instituciones públicas y privadas. Este es un hecho que hay que tenerlo muy en cuenta. A ver, toda la población tuvo que aprender a manejar los cajeros automáticos, ¿sí?, para cobrar la asignación universal, o para cobrar diversos planes. Está la opción de cobrarlos personalmente, pero la tendencia es a que se tengan que cobrar por medios digitales. Y esto ha sido un reto brutal para el conjunto de la población. Y al mismo tiempo, ¿sí?, que bueno que en la Argentina avanza la tecnología y que no nos quedamos, que tratamos de dar un paso más para no quedarnos tan atrás en eso, ¿sí?, y no damos los pasos suficientes y no se termina de extender la fibra óptica como se debiera por todo el país, ¿no? Y el programa Conectar Igualdad tiene que volver a empezar porque fue interrumpido durante el gobierno de Macri, entonces fuimos para atrás, ahora hay que volver a empezar. Y no hay computadoras para todo el mundo, pero al mismo tiempo, ¿sí?, vemos que hay un avance en el aprendizaje de la tecnología, ¿sí?, que tiene aspectos muy positivos. Al mismo tiempo no podemos dejar de ver que quedan sectores de la población afuera, mucho más afuera, ¿sí?, que lo que quedaban en épocas anteriores, mucho más afuera, que la tendencia es que queden mucho más afuera. Y entre otros sectores hay un sector etario, es decir, la gente que son adultos mayores, ¿sí?, o ancianos, y la gente de mi generación que va quedando afuera, que va necesitando apoyarse en generaciones jóvenes para solucionar problemas de sobrevivencia, porque los saberes socialmente productivos, los saberes de sobrevivencia, los saberes que les habían permitido hacer compras, conseguir elementos más baratos, cobrar un salario, que les habían permitido
la comunicación a través de el teléfono, etcétera, son saberes que caducaron, no sirven más y tienen que realfabetizarse, tienen que empezar de nuevo, sin que existan políticas que contemplen a este sector o estos sectores etarios, más los sectores de la población a los cuales la tecnología no llega. Entonces, lo estoy poniendo en tono dramático, pero me parece que la realidad es dramática. Y entonces, si bien creo que se han hecho muchos avances, es decir, durante los gobiernos kirchneristas, y que ahora se están haciendo muchos avances que no aparecen en ningún medio, ¿no? No aparecen en ningún medio. Por ejemplo, la enorme inversión que se está haciendo en ciencia y tecnología, enorme. Es decir, la vinculación entre educación y ciencia y tecnología, que uno la encuentra así de casualidad, se topa con una noticia, pero que no realmente son ocultadas. Pero, digamos, eso es así, pero al mismo tiempo hay que ver la otra parte, ¿no? Hay que ver cuál es la situación en la cual está el país en la División Internacional de Trabajo, ¿sí? Es decir, en la División Internacional del Poder y en la producción de conocimientos, porque la paradoja es también que la Argentina cuenta muy particularmente con científicos, con profesionales, ¿sí? Con una enorme capacidad instalada, es decir, de producir ciencia y tecnología, y al mismo tiempo no cuenta con las instituciones mediadoras, ¿sí? Que puedan vincular esa enorme capacidad con las necesidades de la sociedad, y al mismo tiempo hay una concentración, ¿sí? del producto, del trabajo de los argentinos y de la inversión, ¿no? De la inversión de aquellos que han acumulado sobre todo a partir de la inversión agraria, ¿sí? A partir de la inversión en minería, es decir, que han acumulado utilizando la tierra, utilizando las riquezas que son de todos los argentinos, ¿sí? Que no son solamente del señor Lewis, para dar el ejemplo más irritativo de todos, ¿sí? Es el que se apropió no solamente se apropió de un enorme territorio, sino que además se apropió de los lagos, se apropió de las zonas que pertenecen, los territorios que pertenecen, ¿sí? A los pueblos aborígenes, etc. Ese es para dar el ejemplo más fuerte. Pero lo doy como ejemplo, ¿sí? del modelo básico que tiene la Argentina. Ahora, uno podría preguntarse, ¿sí? ¿Cuáles serían los lugares en donde uno debería ubicar a la universidad en este panorama, ¿no? Y sobre todo en el panorama post-pandemia, porque ahí quiero decir una cosa, que es que hay una tendencia a olvidar la pandemia, ¿sí? Yo he escuchado en varios lugares donde dicen, no, a ver, parecía que después de la pandemia todo iba a cambiar, nada cambió. Entonces, ¿para qué hablar de la pandemia? ¿Para qué escribir sobre la pandemia si ya pasó? Entonces, yo creo que hay que detenerse, hay que pensar en la pandemia, hay que registrar qué pasó, qué no pasó, ¿sí? Entonces, sí, ¿cuál es el lugar de la universidad en esta Argentina, con estos problemas, ¿sí? En una Argentina en donde vemos que cada vez hay más trabajo, que hay un desarrollo industrial y al mismo tiempo hay miseria, que le cuesta tanto salir adelante? ¿Cuál es el lugar o qué debe hacer la universidad?
Yo creo que esta es una discusión importante que nos debemos, que tiene que ver con las finalidades de la universidad. Las finalidades de la universidad no pueden ser las mismas en el año 2022 o como deberíamos estar haciendo en los próximos 20, 30 años, que lo que fue la Universidad de la Ley Avellaneda de 1885, ni lo que fue, tampoco alcanza con lo que fue la Universidad del 18, ¿sí? Si bien sin ninguna duda las tres consignas, ¿sí?, del movimiento reformista de 1918, ¿sí?, es decir, autonomía universitaria, ¿sí?, es decir, libertad de cátedra, o sea, ahí tenemos dos consignas, ¿sí?, que son absolutamente fundamentales, ¿sí?, absolutamente fundamentales. La tercera es... ¿Cómo? Bueno, ahora le agrego la extensión, pero ¿cómo? No. Y el cogobierno. Ahora le vamos a agregar la extensión y la gratuidad. Ahora se la vamos a agregar. No, pero se me fue. Y el cogobierno. Valga el lapsus, porque a mí el cogobierno me parece algo absolutamente fundamental, ¿sí? Y es absolutamente fundamental el cogobierno, así como la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, en este mundo que acabo de describir, en este escenario que acabo de describir, en donde la autonomía universitaria garantiza un espacio, ¿sí?, en donde la libertad se entiende en el marco de ciertas reglas, en el marco de cierta cooperación, en el marco, ¿sí?, de trabajos colectivos, en el marco de un proyecto. La universidad, y en ese sentido, lo comentaba antes, la Universidad de La Plata probablemente sea el mejor ejemplo, ¿sí? La universidad tiene que tener un proyecto, y la Universidad de La Plata tiene proyecto, ¿sí? Uno encuentra que además hay proyectos específicos de las facultades, de los programas, etcétera, pero es una universidad con proyecto. Entonces, en esta situación tan compleja, ¿no?, internacional y nacional, la universidad tiene que tener proyectos. Yo diría más, ¿no? En realidad, lo que pasa es que la sociedad, el Estado, el gobierno debería tener proyecto de educación superior, ¿no?, para los próximos 20 años. Me animo a decir eso. Pero, en particular, cada universidad tiene que tener proyecto, cada institución de educación superior tiene que tener proyecto, tiene que saber cuáles son sus finalidades, ¿no? Y en ese sentido, el movimiento reformista tenía un proyecto, o sea, la autonomía, ¿no?, buscaba proteger ese proyecto en el marco de una sociedad que querían democrática y de un país que querían conectado con la Unión Americana, ¿sí?, que estaba muy en boga en la época, la idea del latinoamericanismo, ¿no? Estaba muy en boga en la época. Entonces, en ese marco, ¿sí?, ellos decían, bueno, y la libertad de cátedra, por supuesto, ¿sí?, este espacio está para que discutamos todo, para que lo discutamos en un marco civilizado, en un marco de búsqueda de puntos de acuerdo y también de, ¿sí?, marcar las diferencias, ¿no? Es decir, y el cogobierno que subrayé, ¿sí?, que me parece importantísimo, es porque el cogobierno es garantía de muchas cosas, es garantía del nexo entre la universidad y la sociedad. Porque aunque las agrupaciones que compitan y que consigan poner consejeros tengan o no referentes políticos fuera de la universidad, ¿sí?, quienes participan son personas, son ciudadanos, o son personas que forman parte
del conjunto de la sociedad y la expresan de alguna manera. Y al mismo tiempo, porque el cogobierno evita que haya castas, ¿sí? Que haya castas. Evita que haya, bueno, eso que combatieron en el 18, que era la casta de los profesores. Hay unas cuantas castas que se forman en la Argentina. Entonces, el cogobierno evita que haya castas y abre, garantiza el espacio democrático. Después me pueden decir, bueno, no me gusta a quienes eligieron, eso es otra cosa, ¿sí? Pero la Universidad Argentina tiene esa enorme ventaja respecto a otras universidades latinoamericanas, que es el voto. ¿Qué hay más democrático en la época actual? ¿Qué puede dar más democrático en la época actual que el voto dentro de las universidades, ¿no? Es decir, en la Universidad de México lo que se hace es una consulta, una asamblea así, se consulta, se ve cuáles son los candidatos más o menos, y entonces, digamos, se elige un consejo, digamos, paralelo al Consejo Superior, elige en una terna que le llega. Y así ocurre en muchísimas universidades de América Latina, y no hablar de las universidades privadas, ¿no es cierto?, donde nadie vota las autoridades, ni nadie vota representación alguna. Por lo tanto, eso es muy importante. Ahora, ahí faltó algo, faltó la gratuidad, ¿no? Pero, uno dice, en 1918 ni siquiera pensaban, cuando uno repasa las discusiones, ¿sí? Y los escritos que hubo muchos en torno al movimiento reformista o producidos por los miembros de los dirigentes reformistas, uno encuentra que hay alguna mención a la gratuidad, pero que son menciones que pasan de largo, porque no era necesario, porque no había una cantidad de estudiantes que terminaran el secundario, porque la movilidad social iba a ser posterior. Recién en la década de 1960, digo, la movilidad social que pudiera llegar a grandes sectores sociales, a llevarlos hasta la universidad, iba a ser posterior. Este es un boom de los 60, ¿sí? Sin embargo, es durante el gobierno de Perón cuando se instala la gratuidad universitaria. Y en ese momento, en donde todavía no se había universalizado, recién se estaba universalizando la educación primaria, recién, y estaba avanzando mucho la secundaria. O sea que no aparecía como inminente que grandes sectores sociales quisieran entrar a la universidad. Pero había un plan, había metas, ¿sí? Es decir, que el conjunto del pueblo argentino pudiera llegar a la universidad, pero no solo eso, la idea de desarrollo, la idea de un país que creciera, ¿sí? La idea que iban a hacer falta, ¿sí? Muchos profesionales, muchos técnicos, mucha gente con educación universitaria. Entonces, para eso se instaló la gratuidad, pero además la gratuidad tiene otro sentido. La gratuidad tiene el sentido del derecho, ¿sí? Tiene el sentido de que si la educación es un derecho universal, entonces la educación superior también lo es. Si un derecho es universal, no se puede, diría Eduardo Rinesi, que ha escrito sobre este tema, diría, al carácter universal de la educación no se le puede recortar, ¿sí?, una parte. Por lo tanto, la educación superior, que es parte de la educación, también tiene que ser universal. Y si es universal, entonces hay obligación del Estado de garantizarla. Y por lo tanto, si es universal, debe ser accesible a todos. Y este es otro de los fundamentos de la gratuidad. En los años 60, hacia finales de los años 60, empezó a levantarse otra consigna, que fue la de ingreso irrestricto. Y fue la consigna que se levantó
en oposición, en rebelión, respecto a las restricciones que había puesto para el ingreso la dictadura de Onganía. Es decir, fue una reacción antidictatorial, además de lo que tiene implícito como derecho. ¿Sí? Es decir, el ingreso irrestricto era ya en ese momento la voz de los que habían atravesado la valla del secundario. Ya era una voz de esos sectores. Y en ese sentido, yo creo que la consigna ingreso irrestricto, antes que interpretarla de manera frívola, como un atrevimiento de ignorantes o como un desvarío de los que nacieron pobres, ¿sí?, hay que discutir profundamente su significado. Creo que tiene profundidad y que hay que ver que ingreso irrestricto, al menos como en algún momento que voy a mencionar, lo discutimos profundamente con Carlos, con Roberto Marengo, que está acá, con el doctor Tauber, que fue muy importante su presencia en lo que voy a mencionar después, ¿sí? Pero discutimos profundamente cuál es el sentido. Y entendimos que el sentido no era, como algunos tratan de mostrar, el abrir las puertas de cualquier manera, como una medida llamada mal ubicada como populista, es decir, y circunstancial, sino que si vamos para atrás y volvemos a pensar en la Argentina, ahí aparece una pregunta: ¿por qué un país que tiene el territorio que tiene las riquezas naturales que tiene el desarrollo que tiene hasta este momento, ¿sí?, que tiene solo 46, 47 millones de habitantes, cómo puede ser que no pueda garantizar la educación superior para todos aquellos que aspiren, no solo la generación que va llevando, sino todos aquellos argentinos y habitantes del suelo argentino, no solo argentinos, que aspiren a tener educación superior? ¿Cómo puede ser? ¿Sí? ¿Qué tipo de concentración del producto de la riqueza, no solo del trabajo, también del trabajo, pero además de la inversión en tecnología, etcétera, que deja gente sin trabajo, etcétera? Complejo eso. Es decir, ¿cómo puede ser, ¿sí?, que del producto de tanta, llamemos a todo eso, riqueza, ¿sí?, resulte imposible el tener una universidad verdaderamente democrática? Entonces, ese es el sentido del ingreso irrestricto. Después, por supuesto que hay que acompañar a los estudiantes, que hay que orientarlos, por supuesto, que no se trata de abrir las puertas y que entren, ¿no? Y sobre esto las universidades han avanzado mucho en el acompañamiento de las trayectorias, ¿sí?, es decir, en tratar de mejorar la graduación, en poner títulos intermedios para que vayan teniendo pasos sucesivos, ¿sí?, que alienten el estudio, que les permitan trabajar, etcétera. Pero, digamos, esas tres consignas, la cuarta, ingreso irrestricto, la cuarta, gratuidad, agregándole, ¿sí?, ingreso irrestricto en el sentido que lo estoy diciendo, recién en 1973-74 se combinan y van a formar parte de una ley que duró muy poco tiempo, que fue la ley Tayana, muy poco tiempo, porque inmediatamente vino el golpe militar. Y sí, después, cuando asume Alfonsín, es decir, se repone la ley Avellaneda, y de hecho la universidad toma en su quehacer
no en su legislación, sino en su quehacer, toma las consignas reformistas más la gratuidad más el ingreso irrestricto. Bueno, la ley que se dicta en 1995, ¿no? 95, durante el gobierno de Menem, es la primera ley que hay en la Argentina que organiza el sistema de educación superior, que vincula institutos superiores, universidades, ¿sí? Y también vincula al CONICET, establece órganos, no me voy a detener demasiado ahí, simplemente quiero decir que tiene la enorme virtud de organizar un sistema de educación superior y al mismo tiempo, ¿sí?, la trampa de abrir, ¿no?, canales de entrada de los primeros avances del neoliberalismo sobre las universidades públicas, ¿sí? Es decir, deja una ventana abierta para poder establecer el arancel, ¿no?, y deja varias abiertas para que las universidades puedan establecer acuerdos, ¿no?, es decir, con empresas, ¿no?, pero fuera, digamos, sin un panorama de conjunto, ¿no?, sin un plan de desarrollo, ¿no?, en donde las universidades ocupen lugares, ¿no?, planificados, ¿no?, con un cierto grado de planificación y de vinculación entre ellas. Las propias facultades llegan a tener la posibilidad de hacer acuerdos por fuera de, digamos, una concepción de universidad. Esto ocurre, lo voy a decir, con la Universidad de Buenos Aires. Esto es lo que no ocurre con la Universidad de La Plata. Por eso digo, esta es una universidad, ¿no? La Universidad de Buenos Aires, como sabemos, está completamente disgregada, ¿no? No hay lazos que unan a las facultades, no hay proyecto en común, no hay, digamos, no hay campus en un sentido material ni simbólico. Lo cual, digamos, si lo pensamos para el conjunto del sistema de educación superior, vamos a encontrarnos con que es una apertura enorme, ¿sí?, es decir, hacia una vinculación con intereses privados. Y yo no estoy diciendo que las universidades no tengan que hacer acuerdos con el sector privado. El problema es qué tipo de acuerdos, en qué lugar se pone la universidad, cuál es el sentido, si el sentido es pedagógico, el sentido es el desarrollo de investigación, si que parte de la propia universidad, digamos, hay que ver cuál es el sentido, cuál es la finalidad. Pero lo que estoy diciendo es que la subordinación, ¿sí?, de muchas universidades a corporaciones privadas se fue profundizando. Y cuando, ¿no?, durante el gobierno kirchnerista, ¿sí?, se avanza con la creación de nuevas universidades, ¿sí?, con el financiamiento fuerte a la universidad pública, ¿sí?, ahí empieza, etcétera, el financiamiento a la ciencia, a la tecnología, etcétera. Ahí hay, sí, una enorme apertura. Aquellos sectores que no podían llegar, que estaban excluidos, pero al mismo tiempo, ¿sí?, hay un reposicionamiento del sistema de educación superior. El hecho de que se hayan creado las universidades que se crearon en el conurbano es un reposicionamiento importantísimo, ¿sí?, que cambia no solo la estructura, sino el sentido del conjunto de la educación superior en el país. Por los miles y miles de estudiantes de sectores populares que por primera vez llegan a la universidad y que tienen la posibilidad de concurrir a universidades que tenían muy mal pronóstico, en los momentos en los cuales, como comentaba Carlos antes, discutíamos en la Cámara de Diputados con quienes decían estas universidades son, ¿sí?,
proyectos de los intendentes para reelegirse. Y nosotros sabíamos que no era así, aunque algún intendente lo haya usado para reelegirse, pero nosotros sabíamos, porque escuchábamos, ¿sí?, a los sectores de la comunidad que venían a pedir, ¿sí?, que se hiciera una universidad. Entonces, esto cambia, es muy difícil volver para atrás. Ahora fíjense qué pasó con la pandemia, ¿no? Con la pandemia hay universidades como, por ejemplo, la Universidad Jaureche, la Universidad de Florencio Varela, que perdió muchísimos estudiantes, muchísimos estudiantes, cientos de estudiantes dejaron de ir y no regresaron con la pandemia. Ahí hubo un retroceso, ¿no?, que requiere de nuevas políticas para recuperarlos, ¿sí? Ahora, todo eso, ¿sí?, todo eso requiere de una idea, requiere de unidad de educación superior y requiere de una idea de universidad, ¿sí? Yo creo que no basta con que cada universidad tenga, como tiene la Universidad de La Plata, tenga proyecto. Hace falta una política de educación superior, ¿sí?, más integral que la que hemos sido capaces de desarrollar hasta ahora, ¿sí? Ahora, no voy a dejar de recordar que el 15 de noviembre del 2015 se aprobó una modificatoria de la ley de 1995, de la cual acá Carlos Sio y Roberto Marengo tuvieron mucha importancia, más aún, él dice que le hice yo, pero ellos la redactaron, ¿no? Ustedes saben que los diputados firmamos, y después nos quedamos con la gloria, pero, digamos, lo digo porque ahí había una idea, la idea era, como no podemos, no se podía, no había condiciones, dictar una nueva ley de educación superior, vamos a tratar de que se modifiquen los aspectos, ¿sí?, sustanciales de la ley del 95, como para dejar hacia el futuro, les hablo del año 2015, si no sabíamos qué iba a pasar, como para dejar para el futuro establecidas algunas cuestiones. Con lo cual, lo que la modificatoria incluye, la modificatoria se llama implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el nivel de educación superior. Entonces, reafirma la responsabilidad del Estado, la gratuidad, el ingreso irrestricto, establece la imposibilidad de las universidades de realizar convenios con organismos, corporaciones, etcétera, que afecten los intereses del país y los intereses también de las universidades públicas. Y establece además formas de rendir el presupuesto, no solamente el presupuesto que reciben las universidades, la asignación que reciben las universidades a partir del presupuesto nacional, sino además aquello que producen las universidades por su propio trabajo, independientemente, ¿sí?, de ese presupuesto. Esa modificatoria fue inmediatamente cuestionada con amparos presentados por 3 universidades públicas. Una de ellas fue la de Río Negro, que ese amparo cayó, y otras 2 fueron la Universidad de La Matanza y la Universidad de San Martín. Bueno, hubo fiscales, un fiscal en particular, que trabajaron muchísimo para que cayeran esos amparos. Lograron al menos que no se aceptaran esos amparos. Pero esta modificatoria duerme actualmente
en un escritorio o algún escritorio de la Suprema Corte de la Nación. Con lo cual, lo digo, lo repito todas las veces que tengo que hablar, porque me parece que es importante que todos sepamos que esta Suprema Corte en cualquier momento puede desempolvarlo y puede aceptar un amparo, uno de los amparos, y al día siguiente la Universidad Argentina va a estar arancelada, el ingreso va a ser restricto con, quién sabe, ¿sí? Qué medidas, y además va a haber libertad para hacer toda clase de negocios. Y de esa manera, ¿no?, las plataformas, los enlatados, los paquetes que penetran por todos lados, todo aquello que además la pandemia ayudó a rápidamente comprar, incorporar, etcétera, sin ningún norte, sin ninguna idea, por parte de muchas universidades públicas, ¿sí? Puede llegar a ser un caos de la educación superior en la Argentina, ¿no? Y la educación superior en la Argentina es una de las condiciones, ¿sí?, para que el país pueda salir adelante. Es sin ninguna duda una de las condiciones. Es decir, tener una población educada a nivel superior hoy en el mundo es absolutamente indispensable para poder levantar la cabeza y poder, digamos, junto con, el conjunto de las personas que adquirieron formación en educación media, es decir, con el conjunto de aquellos que adquirieron saberes de maneras muy distintas, ¿sí?, pero que es un sector absolutamente indispensable como para la reorganización del país en torno a alguna meta. Entonces, insisto en eso, ¿no? Termino con eso. El problema fundamental del sistema de educación superior en la Argentina hoy es, sí, saber para dónde ir, entender cuál es su sentido. Y este es el problema de cada uno de los estudiantes y los docentes, ¿sí? Que los estudiantes y los docentes compartan el para qué en cada lugar, en cada carrera, en cada tecnicatura, en cada posgrado. Es decir, que compartan el para qué. ¿Para qué estamos haciendo esto? No es simplemente estoy acá un rato y me cambio de carrera y pruebo la otra porque no sé para dónde ir. O estoy dando clase de esta materia porque así me tocó. Sino que avanzar a tener un proyecto en común. Creo que además ese es el problema de los argentinos en general. Muchas gracias.